Bueno, entonces digamos que la sesión del día de hoy tiene que ver justamente, digamos, con una introducción en lo que es el aspecto o el área filosófica del marxismo. Ya, de hecho, por eso también nosotros a esta clase como tal la titulamos como la filosofía del marxismo uno. Sin embargo, a propósito de esto que yo te comentaba sobre el material y todo, también el título podría ser sobre cómo comienza la interpretación filosófica del marxismo hacia un componente más bien práctico y ese recorrido que se va dando desde una filosofía materialista, dialéctica, hacia ya lo que es plenamente como la transformación profunda de la realidad. Eso ya se verá durante las próximas dos clases que están a cargo del ISRA, y esta más bien sirve como introducción para poder entender cuáles son la diferencia fundamental entre una filosofía de carácter idealista y una filosofía de carácter materialista, que ese es como el debate que sigue marcando o que marcó durante gran parte de la historia el propio desarrollo de la filosofía y que por supuesto también va a tener un gran impacto en lo que es el marxismo. Eh, entonces, bueno, para empezar, esto muy relacionado también con lo que les había comentado en la sesión de la semana pasada. Nosotros interpretamos el marxismo, ¿cierto?, como un método de análisis e interpretación de la realidad objetiva y material, es decir, aquellos que nosotros podemos ver, que podemos sentir, que podemos escuchar, que es la realidad en la que nosotros estamos viviendo, que es percibida justamente por nuestros sentidos. Ahora, Eh, la idea de nosotros poder entender el marxismo como un método de análisis, estudio, reflexión, interpretación o crítica de la realidad misma, también aboga en la idea de poder entenderlo de una concepción mucho más general, eh, dado que muchas veces se le ha solido encasillar como una ciencia o como una filosofía. Nosotros, por lo menos, como ya lo mencionaba la clase anterior, ¿cierto? Abogamos que es algo mucho más profundo, mucho más que una ciencia y mucho más que una filosofía. Eh, y eso se da justamente bajo la lógica o bajo el sentido. Creo que se unió a alguien, pero no sé quién. Creo que fue la Isi, ¿o no? Oli, sí, me uní yo. Ah, ya, buena, sí. Es que escuché el sonidito de cuando alguien entra. Eh, Estamos grabando la sesión por si acaso, a propósito del tema del canal de YouTube. Eh, Voy a tratar de retomar un poco la idea. La visión de nosotros, como ya les había dicho, es poder entender que el marxismo es un método de análisis e interpretación de la realidad, que está o es mucho más que una ciencia o una filosofía como desde algunas corrientes, organizaciones o pensamientos de la izquierda, no solamente nacional, sino que digamos de la izquierda como grupo general, se le ha querido entregar esa característica. Eh, Ahora, que nosotros, digamos, interpretemos el marxismo como un método de análisis, tampoco significa que a lo mejor alguno de ustedes lo pueda ver como una ciencia o como una filosofía, entendiendo de que efectivamente tiene un método, efectivamente tiene un objeto de estudio, tiene un modelo, tiene una tesis, entonces hay cosas, digamos, con las cuales podrían relacionarse. Eh, La interpretación que nosotros le damos se hace en virtud de los objetivos que tiene el centro, que por un lado es tener que formar a personas en el marxismo y por otro lado tener que estudiar la realidad desde el marxismo. Entonces, a eso responde nuestra visión. Y una de las cosas más importantes que aquí creo que no tengo como puntero, pero una de las cosas más importantes es que el marxismo es una filosofía, ciencia o un método profundamente materialista, porque se encarga, como les mencionaba, de poder entender la realidad que es percibida por nuestros sentidos, la cual existe, la cual nosotros estamos viendo, la cual nosotros estamos tocando.
En este momento ustedes, por ejemplo, están siendo observadores de una realidad que está presente. Me pueden ver a mí, están viendo la presentación. Bueno, en sus casas, ¿cierto? También, no sé si están sentados, pueden sentir la silla, el peso de ustedes, el escritorio, etcétera. O sea, una realidad que es palpable por nuestros sentidos. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido dos grandes corrientes filosóficas que son las que de alguna u otra forma han permitido el desarrollo científico y filosófico de nuestra sociedad. Por un lado, tenemos el idealismo, ¿cierto? Y por el otro, el materialismo. Ambas corrientes tienen sus orígenes en Grecia y la idea también, por supuesto, es poder entender a qué se refiere cada una. Por ejemplo, y apoyándome también un poco en el material que te mostraba antes, el idealismo es justamente una corriente filosófica que va a partir en Grecia, principalmente con la figura de Platón, que defiende que las ideas existen mucho más allá de la persona o el sujeto que las piense. Quiere decir de que muchas de las cosas que nosotros logramos percibir u observar en este mundo físico o real no es nada más que una copia de algo, de una idea, de un pensamiento, de una abstracción que existe en otro plano de la realidad o de la existencia. De hecho, Platón, cuando habla sobre la importancia de las ideas, él también patenta la idea sobre el mundo de las ideas, que era como este mundo externo que de alguna u otra forma tomaba la realidad material objetiva en la que nosotros vivíamos, pero era la que le daba cuerpo, como si esa fuera la realidad auténtica o la realidad verdadera. Y en ese sentido, lo que se planteaba desde la filosofía idealista era que lo que nosotros vemos no es nada más que una copia de ese mundo de ideas o de las ideas. Ahora, según el idealismo, las ideas son el punto de origen y partida de todo el conocimiento sobre el mundo. En otras palabras, el ser humano no se adecua a la realidad, sino que la realidad se adecua a las ideas que tenemos sobre ella. Esto lo vamos a hacer a propósito de un ejemplo que estuve trabajando también con los muchachos. Por ejemplo, desde la lógica o desde la filosofía idealista, mejor dicho, si nosotros lo lleváramos a un ejemplo mucho más práctico, nosotros podríamos decir que en nuestro cerebro existe la idea del árbol y dado que existe la idea del árbol, eso se ve proyectado en la realidad material, ¿ya? O sea que en nuestra cabeza está la concepción de la idea de árbol y que esa concepción es la que de alguna u otra forma se traslada hacia la realidad, como si, como si de esa idea se pudiera crear finalmente lo que existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que evidentemente el materialismo es una contraposición a las ideas materialistas y lo que te plantea es que las ideas no son lo principal, sino de que lo es la materia, aquello que da forma y da cuerpo a la realidad, porque es lo que uno como persona puede sentir, puede ver y puede percibir en su totalidad. Ahora, los materialistas o el pensamiento materialista como tal, lo que plantea, cierto, es de que el mundo tiene una unidad básica, esto también desde el contexto griego, que es el de la materia, en donde ahí, por ejemplo, uno de los principales referentes fue Epicuro, que era el que decía que el mundo estaba compuesto por pequeñas partículas a las cuales le llamaron átomos. O sea, hace unos 2300 años atrás aproximadamente ya existía esta noción sobre el átomo como la unidad mínima de lo existente. Y lo que ellos hacen, ¿cierto? Epicuro junto con otros, es tener que contraponerse a esta noción de que la idea es la que proyecta la realidad.
sino que es todo lo contrario. Existe una realidad que está ahí, que está presente, y es esa realidad la que moldea nuestras ideas. ¿Cómo lo ejemplifico? Nuevamente con la idea del árbol. Si para los idealistas la realidad existe porque nosotros tenemos una idea de, los materialistas hacen el proceso inverso. Ellos aseguran que las ideas, visiones o concepciones que nosotros tenemos de la realidad es porque existe esa realidad, porque esa realidad es material. Eh, ¿Cómo lo podríamos ver en otro sentido? Tal vez siguiendo un poco la lógica del árbol. Eh, Nosotros tres aquí sabemos que existen los árboles. Cada uno de ustedes está en sus distintas comunas. Yo, por ejemplo, estoy en Coronel. No, ¿ustedes dónde están? Walpen. Ya, Hualpén. Con- Concepción. Ya, y la hice en Conce, ¿cierto? Sí, Estamos los igual. tres. Ah, la Cata también se unió. No había escuchado que la Cata se había unido. Hola. Hola, no, es que suena como una cosita cuando alguien se une y no me había sonado. Ya, entonces Ah, tenemos a dos personas en Conce, en Hualpén y yo en Coronel. Como un acierto del Gran Concepción, los cuatro sabemos que existen los árboles, pero por ejemplo, si yo les pregunto, eh, los, todos estamos en comunas distintas y que nosotros, por ejemplo, estemos viendo en este momento por nuestra ventana o por el balcón o por la terraza, desde sus comunas, ¿significa que en otros lugares de Chile o en otros lugares del mundo no hayan árboles, en- pese a que ustedes no los vean? ¿O solamente existen los árboles que ustedes pueden ver? no. No, ¿en qué sentido? No, de que siguen habiendo árboles. Sí, ¿Ya? ¿Alguien más? Ey, este es un ejercicio muy importante. ¿Los demás qué dicen? ¿Existen los Eh, árboles fuera de la realidad que ustedes ven? ¿O solamente existen los árboles que ustedes ven? yo considero que no existen los demás árboles porque no puedo dar por hecho que existen, digamos. Porque solo he visto lo que yo, o sea, solo he visto en mi contexto, digamos. No puedo ¿Ya? dar como una ley, digamos. ¿Ya? Esto es Tú, como la paradoja de si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿realmente cayó? exacto, exacto. A eso justamente es lo que quiero ir. Porque para un idealista o una persona que en este caso se enmarcaba desde la filosofía idealista, probablemente pudo haber respondido eso, que no puede dar por hecho de que en todas partes del mundo hay árboles, porque justamente no los está viendo. Pero para una persona que tiene la filosofía materialista o que entiende el mundo desde el materialismo, perfectamente te puede decir, en todas partes del mundo hay árboles, pese a de que no los esté viendo, porque entiende que el árbol es algo natural, que produce oxígeno, que tiene una serie de procesos naturales, químicos, etcétera. Pero para una persona idealista no. Y ahí, por ejemplo, lo mismo que mencionaba la Isi. eh, Tal vez en este momento, en alguno de los tantos bosques que hay, se esté cayendo un árbol y que nosotros no lo podamos ver o no lo podamos escuchar, no significa que no existe, porque la realidad sigue estando ahí. Y eso es lo que propone la filosofía materialista, que nuestra concepción del mundo no parte solamente de lo que nosotros podamos estar percibiendo, viendo o escuchando, sino de que genuinamente existe una realidad que está ahí. Eh, a ver, por dar otro ejemplo, mientras nosotros estamos aquí el día de hoy despierto, hay una persona que en el otro lado del mundo, en Europa o Alemania, está durmiendo. Y nadie podría negar de que existen esos países. Nadie podría negar a lo mejor que en este momento en el Pacífico está andando por ahí un barco con una tripulación de personas.
O sea, existe una realidad. Y esa es una de las grandes diferencias que se va a plantear entre estas dos visiones antagónicas. Eh, si nosotros lo quisiéramos dejar un poco como en un esquema, para el idealismo, el punto de partida o de origen de todo el conocimiento y de todo lo que se conoce siempre son las ideas. O sea, las ideas o esto que existe mucho más allá de la materia que nosotros vemos o del sujeto, es decir, nosotros como persona, es el punto de partida de todo. Todo lo que existimos es porque existe una idea previa a ello. Mientras que para los materialistas, que era lo que estábamos conversando y que es lo fundamental, ya existe una materia de por sí. O sea, existe algo que es que yo lo puedo tocar, que lo puedo sentir y que puedo dar por hecho que existe, pese a que a lo mejor no lo estoy viendo o no lo estoy sintiendo. Eh, yo sé que fuera de mi casa o fuera de mi departamento o donde estén ustedes, hay más personas. O sea, tengo claridad de que no soy la única persona en el mundo. Y eso es una mirada materialista de la vida y de la sociedad, porque soy consciente de que existe una realidad. Por otro lado, en el idealismo se tiene la idea, como yo les comentaba antes, de que el mundo objetivo o el mundo real que nosotros conocemos es una copia simplemente de este mundo de las ideas, que viene a ser un mundo en donde se encuentra como ese conocimiento. Em, miren, yo podría hacer el ejercicio, pero no sé si lo van a ver con claridad desde ese lugar. Pero sí lo puedo hacer con la tablet y se los puedo mostrar en vivo y en directo. Ah, no, miento, miento. Sí, verdad que esta aplicación tiene una pizarra. Verdad, verdad, verdad. Así que lo puedo hacer aquí mismo. ¿Dónde está? Aquí está. Mostrar pizarra. Ya. Todos ustedes la están viendo, ¿cierto? Sí, sí. Ya, bueno. Uy, está un poquitito grueso esto. Bueno, voy a escribir así nomás. Pup. Desde el idealismo se tiene la noción de que existe el mundo objetivo, que es el que nosotros habitamos, ¿cierto? Esta realidad, pero que fuera de existe esto llamado como el mundo de las ideas. Y lo que proponían en ese entonces Platón y compañía era de que estos mundos están en una especie de constante comunicación. Ahora, en esa comunicación se supone que las ideas de ese mundo exterior que existiría hipotéticamente es el que va entregando las nociones sobre este mundo objetivo. Ahora, uno se puede preguntar muchas cosas a partir de eso, porque cuando uno lo analiza de forma muy general, significaría de que, por ejemplo, el celular ya existe en esa realidad mucho antes de ser creado en nuestra realidad. O lo mismo con otras cosas, de que a lo mejor, por ejemplo, los autos existen en esa realidad mucho antes de haber sido creados en nuestra realidad. O sea, hay una serie de cosas en las que nosotros podríamos profundizar al respecto, pero lo importante es entender aquello. Eh, ahora, para que volvamos un poco con la clase. Digamos que la noción básica es esa. Algunos de los autores, cierto, principales serían Platón, en el caso del idealismo, y en el caso del materialismo sería Epicuro con esta noción sobre los átomos. Y aquí también un aspecto súper importante, y es de que, según el idealismo, la realidad que nosotros conocemos se adecúa a la idea que tenemos de ella, pensando nuevamente en esta noción de que el árbol, según el idealismo, existe porque nosotros tenemos una idea de árbol, mientras que para los materialistas, la idea es la que se adecúa a la realidad material existente, es decir, todo lo contrario. La idea que nosotros tenemos por árbol se da producto del árbol existente mismo. Y aquí también nosotros podríamos entrar a rebatir muchas cosas, porque si existe la idea del árbol como tal,
uno podría preguntarle a un idealista, todos los árboles son distintos. O le podría decir, todos los árboles son distintos. Hay árboles que no están en todo el mundo, como por ejemplo la araucaria, y así con muchas otras cosas más. Entonces, no basta solamente con tener la noción del árbol o la idea de árbol, sino de que aquello tiene que estar patentado en la realidad misma. De lo contrario, es muy difícil poder tener una noción de. Ahora, ese debate entre idealismo y materialismo llevó a muchas posturas antagónicas a lo largo de la historia. Sin embargo, para lo que es el marxismo, hay dos posturas que son las más importantes, que es la de Hegel y en el caso del idealismo, y en el caso del materialismo, la que va a proponer Feuerbach. Ahora, para Hegel, que es o fue, mejor dicho, uno de los representantes más connotados e influyentes de la filosofía clásica alemana durante el siglo XIX, es decir, hasta, como se señala aquí, 1831, eh, él estableció que existía algo así como una conciencia extrahumana, eh, que para que ustedes también no lo interpreten erróneamente, esta conciencia extrahumana, o también llamado como el espíritu universal, no es el símil a un dios, ¿ya? Hegel no lo tiene conceptualizado como esta idea cristiana de Dios, sino de que la conciencia extrahumana o este espíritu universal viene a ser este conocimiento, esta lógica y sentido que le da cuerpo a la realidad. Ahora, ¿cómo explicarlo de una forma tal vez un poco más simple? Según Hegel, no solamente es que exista esta realidad que adopta una serie de cuerpos y una serie de formas, que vendría a ser nuestra realidad o la naturaleza según sus términos, sino de que esta naturaleza y esta realidad tiene un sentido, tiene una lógica, tiene un orden, tiene una estructura, porque existe un espíritu universal o una conciencia extrahumana que justamente le da ese sentido de existencia o esa razón de ser. Pero insisto, no es la noción de Dios que se tiene desde el cristianismo. Eh, en ese sentido, Hegel lo que plantea es que todo lo real, es decir, todo lo existente, constituye, eh, constituye una. No los quiero enredar con esto. Estoy tratando de pensar la forma más pedagógica de poder decírselos. Pero miren, vamos a leer la frase. Todo lo real, por cuanto constituye algo auténtico, es la idea y posee su autenticidad por medio y en virtud de la idea. ¿Cómo se puede entender mucho más fácil aquello? Que todo nuestro ambiente, toda nuestra realidad es de por sí una idea que va tomando forma en la medida que otras ideas se le van sumando a aquella. También tengo preparado un ejemplo para que no nos perdamos. Por ejemplo, supongamos que existe la idea de poder hacer un edificio, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo, el poder tener un edificio con gente que lo habite. Si nosotros analizáramos este ejemplo desde un punto de vista hegeliano, es decir, ¿cierto? Desde la noción de Hegel, el proceso sería el siguiente. Se tiene la idea del edificio que en un principio se tiene que materializar en un plano. Esa es la idea inicial. A esa idea le va a continuar una contradicción, que es cuando el plano sale del papel
y comienza a tener que materializarse en los materiales que se van a utilizar. Que ahí es cuando Hegel comienza a decir de que la idea toma cuerpo. Eh, Se salió del plano con las habitaciones, la cantidad de materiales que se va a utilizar, etcétera. Se trajeron los materiales, el cemento, la arena, los fierros, los ladrillos, qué sé yo, y ya había que transitar ahora hacia una nueva contradicción, es decir, una nueva forma de la idea, porque ya no bastaba solamente con tener los planos ni con tener los materiales, sino de que ahora también viene el cuerpo propiamente tal, el edificio. Entonces, nosotros pasamos de una idea inicial, que eran los planos, a una segunda idea, que es en donde toma cuerpo, en donde aparecen los materiales, que en conjunto también logran desarrollar una tercera idea, que es finalmente el edificio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que según Hegel, la idea va tomando forma constantemente a lo largo de la historia y en un proceso cualquiera. Todas las ideas se van desarrollando por sí mismas, todas van tomando cuerpo por sí mismas. Entonces, si bien el objetivo era el de poder tener un edificio, después ese edificio nuevamente va a sufrir una transformación porque ahora tiene que ser un edificio en donde haya gente que lo habite. Y ya no va a bastar solamente con la gente que compre su departamento y esté habitando en el edificio, sino de que ahora esa misma gente va a nuevamente profundizar en la idea y va a comenzar a crear los reglamentos de convivencia, reglas internas de, por ejemplo, tener, no sé, música hasta cierta hora de la noche, que se puede utilizar, no sé, la terraza hasta X hora, que la basura se guarda, por dar un ejemplo, en bolsas de basura, que se tira en X lugar, etcétera. Las mismas reglas que nosotros tenemos, por ejemplo, de cuándo pasa el camión de la basura, o que sabemos que, por ejemplo, si vamos comiendo unas galletas, no tenemos que tirar el papel a la calle, porque para eso hay basureros y demás. Ahora, a este proceso de cambio o evolución o de transformación es a lo que Hegel le va a llamar como este proceso dialéctico, en donde las ideas o las cosas que nosotros vamos pensando y materializando van transformándose constantemente a producto de contradicciones. Que la contradicción viene a ser como este paso de transformación. Hay que entenderlo de esa forma, una transformación. Eso es la dialéctica en el fondo, un ejercicio de transformación constante. ¿Y qué es lo que te permite eso? Tal y como señala aquí, poder crear nuevas estructuras o nuevas formas de una idea. Insisto, pasamos de una idea inicial que estaba en el plano, a eso se le produjo una contradicción cuando llegaron los materiales, se unieron ambas cosas y se vieron superadas para poder ahora dar paso a un edificio, y de ese edificio pasamos ahora a un edificio habitable. O sea, lo que al principio estaba en el papel, ahora al final de ese proceso se le dio plenamente uso. Y eso continúa y se va transformando constantemente. ¿Cómo lo pueden ver ustedes? En el caso de la Cata, si es que todavía está con nosotros, por ejemplo, en la educación media, ella ha podido ver cómo la matemática o la historia o el lenguaje y las ciencias han ido constantemente en evolución en el sentido de que constantemente le han ido entregando nuevos conocimientos. Y lo mismo pasa con ustedes, chiquillos que están en la universidad. Por ejemplo, la ISI que estudia Derecho también ha tenido una serie de ramos que muchas veces están unidos. Eh, Como no los conozco, voy a dar simplemente una noción, pero para poder estudiar, supongamos, Civil 2, primero tiene que existir Civil 1. Y así con una serie de ejemplos. O lo mismo en el caso de el Vicente que estudia pedagogía. Para poder finalmente realizar la práctica profesional, tú anteriormente tuviste que haber aprobado todos tus ramos anteriores. Entonces, ahí tú vas viendo cómo, según la lógica de Hegel,
una idea se va desarrollando por sí misma y va tomando cuerpo en la naturaleza o en nuestra realidad en la medida que esa misma idea va evolucionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, esta idea igual se quedaba corta. Se quedaba corta en el sentido de que seguía siendo idealista, o sea, seguía mirando la realidad desde un punto de vista abstracto, o sea que todo partía desde una idea, no desde la base material como tal, sino de que eran las ideas las que le daban cuerpo a la realidad o a la naturaleza. Sin embargo, para el materialismo fue, o sea, perdón, para el marxismo fue súper importante esto que planteó Hegel sobre la dialéctica, de cómo las cosas van evolucionando en la medida que van tomando forma constantemente. Es parte del contenido que se verá en las próximas clases, pero la dialéctica es justamente uno de los pilares del marxismo, porque el marxismo también entiende que la sociedad y el desarrollo de la sociedad es una contradicción constante de fenómenos, procesos, ideas, subjetividades, conciencias y demás que están en constante contradicción y que constantemente van moldeando la sociedad. Creo que hubo un comentario, ¿o no? Sí, desde ahora sí. ¿Y cómo sería este mismo ejemplo de la edificación, pero desde una mirada materialista? Buena pregunta, Cata. Buena pregunta. Porque desde la mirada materialista, el edificio no sería muy distinto, solamente que partiría desde una premisa más o menos contraria. Desde una mirada materialista, nosotros diríamos, por ejemplo, tengo 40 personas que necesitan un techo, necesitan un hogar, necesitan una vivienda. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo los materiales, tengo los trabajadores, vamos a darle cuerpo. Se arma el edificio, porque ve que existe una necesidad real, una necesidad material. No solamente por el hecho de querer crear un edificio, por tener la idea de crear un edificio. Otro ejemplo, tal vez mucho más atingente. Eh, bueno, Concepción igual tiene, ya no le va quedando mucho espacio urbano. Pero supongamos de que en Concepción hay un terreno, bueno, Concepción, Hualpén o Coronel, hay un terreno que está vacío, ya que está ahí no hay nada. Eh, y hay una demanda por parte de la sociedad de necesitar casas, necesitar viviendas, una necesidad y una demanda material, o sea, objetiva. La gente necesita tener una casa en donde vivir. Desde la mirada materialista, nosotros diríamos, también reforzando este ejemplo, vale, ok, la gente quiere casa, vamos a hacer casas. No, no es que hubiera pasado primero por esta idea o esta noción del plano, ni nada, pese a que después en el proceso mismo se haría, ¿ya? Eh, aquí lo importante es entender del idealismo de Hegel, el cómo las cosas van evolucionando en la medida que van tomando cuerpo. No sé si los demás también tienen alguna consulta sobre esto, porque igual es más o menos difícil y he tratado de poder dejarlo más o menos como bastante preciso. Por ejemplo, la Cata dice, se toma en cuenta la realidad en la que vivimos y en base a eso surgen las ideas. Exacto. Eso sería como desde una mirada materialista. Y después, la mirada idealista sería como crear algo en base a la voluntad propia. No necesariamente. Podría ser, pero no necesariamente. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? Con lo mismo que dices tú. O sea, la mirada materialista se encargaría de poder ver cuáles son las urgencias que se tienen en un territorio o en un sector de la sociedad. Eh, por ejemplo, la ciudadanía actual lo que demanda es mayor seguridad y mayor crecimiento económico.
Entonces, las personas que están en el gobierno o que aspiren a formar parte del gobierno, si nosotros lo viéramos desde una mirada materialista, tendrían que hacer un plan o un proyecto a partir de lo que la realidad misma le está exigiendo, que es seguridad y crecimiento económico. De hecho, aquí nosotros podemos ver también el por qué ciertos personajes lograron triunfar y están actualmente en la moneda. Mientras que una persona idealista probablemente podría de alguna u otra forma querer someter una especie de idea a una realidad que a lo mejor no necesariamente está vinculada con esa idea. Podría ser. Ahora, desde, bueno, este es uno de los pilares, ¿cierto?, que después a futuro le va a dar forma al marxismo. Esta noción de la dialéctica, de cómo las cosas se van transformando y van evolucionando. Por otro lado, la otra patita que le dio cuerpo al marxismo es el materialismo de Feuerbach. Ludwig Feuerbach fue el último representante de la filosofía clásica alemana y él se caracterizó por ser antropólogo, biólogo y un crítico de la religión. Fue reconocido, digamos, por esas tres áreas. Ahora, tal y como se señala en el PPT, ¿cierto? Él refutó el idealismo y a su vez también la religión, dado que muchas veces religión e idealismo en la historia se vieron, no diré que como hermanas, pero tal vez como primos, ¿ya? Ahora, Feuerbach lo que refuta del idealismo y de la religión es esta idea de que, bueno, del idealismo, la noción de que son las ideas las que le dan cuerpo al mundo, y en el caso de la religión, el hecho de que exista un ser superior a todos nosotros, que es el que creó el mundo y rige el mundo. Eh, y lo que él va a plantear con respecto a esto mismo, ¿cierto? Es que la filosofía debe de dejar de estar encerrada en el estudio del pensamiento o del conocimiento, sino de que la filosofía debe de comenzar a avanzar hacia un nuevo campo que es el estudio de la naturaleza y del hombre, o sea, hacia la realidad concreta. A partir de eso, Feuerbach lo que establece es que, y se lo voy a leer tal cual, la naturaleza, es decir, el, la sociedad, el ecosistema, el mundo en el que nosotros vivimos, existe fuera del hombre, dado que es el primer ser, lo primario, lo no derivado. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza es lo primero que existió en el mundo, no solamente la naturaleza en los términos de los árboles, los lagos, el desierto y los animales propiamente tal, sino de que el ser humano, y esto nosotros también ya lo sabemos, producto de la ciencia, es un producto o una evolución de la misma naturaleza. Desde una mirada, desde un punto de vista científico, nosotros sabemos que el ser humano evolucionó desde las primeras formas, ¿cierto?, de primate, pasando por los primeros homínidos, hasta lo que somos hoy en día. Y eso se contrapone considerablemente con la visión cristiana, ¿cierto?, en donde se da cuenta de que el hombre nació del barro y la mujer de la costilla del hombre. En el caso de Feuerbach, él dice que lo que hay que hacer es poder estudiar la realidad que nosotros observamos y percibimos, y que la filosofía debe de estudiar esa misma realidad. Ahora, tomando en cuenta aquello, lo que Feuerbach plantea es de que es la materia la que le da cuerpo a las ideas. Todas nuestras ideas, toda nuestra forma de pensar, de tener conciencia, de razonar, de tener una lógica, es porque nosotros estamos habitando una realidad. Justamente muy relacionado también con lo que les mencionaba anteriormente sobre el árbol, que el árbol no es que exista porque nosotros tenemos una idea de, nosotros sabemos que existe un árbol porque lo estamos viendo. Y aquí Feuerbach lo lleva a un plano
mucho más relacionado con el ser humano a propósito de que él trabajó o fue reconocido también como un antropólogo. Él, por ejemplo, establece de que la conciencia humana, las ideas y el por qué nosotros pensamos, sentimos, nos emocionamos y demás, es producto porque nosotros primero tenemos un cuerpo que nos permite movernos, nos permite comunicarnos, nos permite pensar, pero ese cuerpo tiene necesidades básicas como nutrientes y vitaminas. Y esos nutrientes y vitaminas que vendrían a ser como nuestro motor, se consiguen de cosas materiales vivas, como lo pueden ser las verduras, las frutas, los cereales, la carne, etc. Entonces, ¿qué es lo que plantea Feuerbach desde un punto de vista materialista? Que el ser humano tiene la capacidad de poder razonar gracias a la materia. Nuestro pensamiento es un producto físico, es un producto de la materia, porque si en este esquema nosotros elimináramos la fruta, las verduras y los alimentos como tal, el ser humano no podría funcionar, porque no tendría justamente estos nutrientes o las vitaminas necesarias para poder funcionar. Y a eso es a lo que se refiere cuando plantea de que la naturaleza es lo primario y de que nosotros somos simplemente una evolución producto de esta misma naturaleza. Se conectan ambas cosas. El ser humano creció a propósito de la naturaleza misma y nosotros mismos le hemos dado cuerpo a la naturaleza. Voy a revisar si es que tienen alguna duda o si los demás también quieren comentar algo. La Cata dice que siente cómo su cerebro se expande. Sí, estas clases de filosofía sirven para poder expandir las conciencias de las personas. Son cosas, son un poco complejas, pero con el IFRA hemos querido hacerlas también bastante digeribles. Eh, Ahora, ya pasando, digamos, con los pilares también un poco del marxismo, sí, pasando con los pilares del marxismo, evidentemente, como yo les comentaba, Marx tomó los planteamientos principales y fundamentales de Hegel, a propósito de esto de la dialéctica, de cómo las cosas están en una permanente evolución, en una permanente contradicción, y en el caso de Feuerbach, tomó esta idea de comenzar a conectar al ser humano con el mundo material y de qué forma las acciones del ser humano tienen también una profunda conexión con lo que sucede en la naturaleza o en el mundo. ¿Por qué? Marx se dio cuenta de que Feuerbach tenía un límite y era de que pese a que él razonaba cierto de la importancia del ser humano y de la materia, Feuerbach planteaba de que el ser humano tiene una especie de contemplación pasiva de la realidad. Feuerbach todavía no había logrado poder concebir que es el ser humano el que le da forma a la realidad misma, sino de que Feuerbach seguía más o menos en esta noción de que la naturaleza, eh, por decirlo de alguna manera, está dada, está ahí. Feuerbach no tomó en cuenta lo que decía Hegel de que la naturaleza o el mundo va evolucionando en la medida de que se va transformando a sí mismo, de que hay una idea o un proceso que va tomando forma en su proceso mismo de transformación. Eh, y en ese sentido es cuando llega Marx, toma a estos dos autores y dice, oye, pero aquí hay dos cosas que nosotros podemos unir. O sea, por un lado te toma la dialéctica de Hegel y te dice, oye, es verdad de que el mundo va tomando forma a propósito de una serie de contradicciones que se van dando en la materia. Y por otro lado toma a Feuerbach y dice, es verdad de que la naturaleza está conectada con el ser humano y viceversa. Y esas dos cosas las une. Y cuando une eso, Marx termina por crear finalmente el materialismo histórico y la dialéctica materialista. Se va a ver en las próximas clases, porque ahí ya estamos entrando de lleno en lo que es el pensamiento marxista, pero solamente para resumirlo,
Marx se da cuenta de que tomando estos dos aspectos, él llega a la noción de que es el propio ser humano el que, producto de su experiencia, producto de su práctica, producto de su trabajo, ha ido dándole cuerpo a la sociedad misma y ha logrado que ésta vaya evolucionando. Ha logrado que pasáramos desde un mundo esclavista a un mundo feudal, a un mundo monárquico, a un mundo republicano con presidentes como tenemos hoy. Pero que eso no ha sido algo pasivo, no es algo que se nos haya dado, sino porque el ser humano eh, ha tenido una intromisión en la naturaleza o en la sociedad. Y ese acto de que el ser humano haya tenido ese proceso constante de transformación es dialéctico, porque han habido una serie de contradicciones. Ahora, insisto, lo vamos a profundizar más adelante, pero quiero que se queden con estas dos ideas de que Marx finalmente va a tomar la dialéctica de Hegel, de cómo las cosas van tomando forma, y por otro lado, el materialismo de Feuerbach, ¿cierto? De cómo el ser humano está conectado con la naturaleza y cómo le va dando forma. Ahora, si nosotros nos vamos ahora sí un poco a los primeros escritos de Marx, nosotros vamos a encontrar que en 1845 él va a escribir las tesis sobre Feuerbach, que es digamos, una especie de, son como dos, tres hojas, un escrito, un apunte, de cuáles eran justamente las deficiencias que tenía el materialismo de Feuerbach y qué cosas se tenían que comenzar a cambiar. Entonces, lo que hace Marx en estas tesis es dar cuenta de que, y las tengo aquí para poder leerles algunos apartados de la misma, lo que él da cuenta es lo que les he mencionado, de que no basta simplemente con observar la realidad y no basta simplemente con entender que la realidad va evolucionando en la medida de que los sujetos la van transformando, sino de que lo que Marx propone y que es la fuente, digamos, del marxismo, existen estos procesos dialécticos de contradicción, de cómo las cosas van tomando forma de manera constante. Existe una realidad material, materia, y de que esa realidad está vinculada a la acción misma del ser humano. Y cuando Marx toma todos estos aspectos, se da cuenta de que el ser humano a lo largo de la historia ha tenido una praxis, una práctica revolucionaria. Revolucionaria en el sentido de transformar constantemente el mundo que habita. Y eso fue la bomba, sí, fantástico. Ahí es cuando empezó el pensamiento marxista propiamente tal, porque dentro de sus planteamientos se tomaron en cuenta algunas de estas cosas, ¿cierto? Los cuatro puntos que están aquí, de que, por ejemplo, el ser humano es producto de sus circunstancias materiales y de la educación que recibe, y que en ese sentido las nuevas circunstancias o las nuevas formas de sociedad se van a transformar y van educando a la propia sociedad. ¿Cómo lo podemos ver de una forma mucho más cercana? Eh, ya sabemos de que la sociedad misma va evolucionando y que tiene sus distintos métodos, eh, pero esa sociedad no se va evolucionando sobre la nada, sino de que esa sociedad se va educando constantemente. Y si, por ejemplo, hace unos 7 años atrás yo tenía que dar la PSU para entrar a la universidad, ustedes 7 años después o 5 años después tuvieron que dar la PAES, que en el fondo podría ser lo mismo, pero sí insertó una serie de mecanismos distintos que ya revolucionaron el proceso anterior. Y probablemente en el futuro vamos a tener una nueva contradicción o una nueva revolución, una nueva transformación que va a dar paso a un nuevo tipo de prueba o un nuevo proceso de selección universitaria y así. Pero eso también ha estado bajo la premisa de la educación. Por otro lado, el problema del pensamiento no es teórico, es práctico.
el humano actúa sensorialmente sobre la realidad. Es decir, y volviendo un poco también al ejemplo del árbol, que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos hacer no parte simplemente porque hayamos visto un problema en nuestra mente, sino de que también es porque existen necesidades humanas que nos le entrega la propia realidad. Les voy a dar otro ejemplo, tal vez un poco burdo y que se me acaba de ocurrir mientras estaba aquí dando la clase. Eh, durante el siglo XXI, no sé si ustedes lo pueden ver bien, pero es una Pepsi cero, ya que se supone que tiene cero calorías, cero azúcar, cero todo. Y esta Pepsi no partió, digamos, porque en la mente del dueño de Pepsi estuvo la idea de tener que hacer una bebida mucho más sana, sino porque antes de esa idea hubo una demanda por parte de las personas de tener que comenzar a querer beber o comer alimentos que fueran mucho más sanos. Entonces, la industria de Pepsi en este caso sufrió una revolución o sufrió una transformación porque se dio cuenta de que ahora la realidad era otra. Y eso nosotros lo podemos seguir viendo a día de hoy. Eh, ahora estamos con, no sé, por ejemplo, con la moda de los batidos de proteína, eh, o con las dietas también que se muestran en redes sociales y demás. Eso también ha aparecido porque existe una necesidad del ser humano a cuidarse y a ser mucho más consciente de lo que come y de lo que bebe. Entonces, estamos constantemente nosotros pensando y bebiendo mucho de lo que la realidad misma nos dice. Y por último, que era lo que yo les comentaba, son los humanos finalmente los que, mediante su acción, mediante su trabajo, hacen cambiar las circunstancias o la sociedad. Eh, voy a pasar a ver si es que hay algunos comentarios. Si los hay. Ya, claro, por ejemplo, aquí la ICI dice que dio la PDT, claro, que era la prueba de transición. Claro, porque pasamos de la PCU a PDT y del PDT a la PCU. Ahora, no sé si ustedes están viendo, creo que sí estaban viendo mi presentación, ¿cierto? ¿O estaban viendo la pizarra? Sí No, se sí, Era ve. la se ve. presentación, amigo. Ah, ya, perfecto. Pensé que estaban viendo la pizarra. Ok, bacán. Eh, solamente les voy a leer, por ejemplo, algunos extractos de lo que dice Marx dentro de las tesis de Feuerbach, que son, digamos, las tres más importantes. Eh, textualmente, en palabras de Marx, el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo, naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, como tal. Feuerbach quiere objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales, pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. ¿A qué se refiere con esto? Que según Marx, y es lo que finalmente le da cuerpo a su noción, ¿cierto?, al marxismo, es de que ni el idealismo ni el materialismo, en este caso con Feuerbach, logró desarrollar la premisa de que era el ser humano el motor de la historia o el que lograba transformar, revolucionar o hacer evolucionar a la propia sociedad en sí, que ese es el componente fundamental de Marx. En otra parte dice, el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. También relacionado con esto que les mencionaba anteriormente, la realidad se moldea en la medida que la realidad misma va imponiendo necesidades. Y un tercer apartado. La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada,
olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Puede parecer muy, muy complejo, pero va relacionado con esto que yo les comentaba. La educación también forma parte de este proceso de cómo va transformándose la sociedad. Y si nosotros teníamos hace 2026, hace unos 30 años atrás, de que, por ejemplo, las diversidades sexuales, eh, la homosexualidad, por ejemplo, que era concebida como una enfermedad mental, hoy día eso ya nosotros no lo concebimos así, o por lo menos digamos desde el plano de las juventudes, nosotros ya no lo concebimos de esa manera, es porque ha existido una educación, ha existido un movimiento de las disidencias sexogenéricas que han permitido también ir moldeando la realidad en el sentido de poder comenzar a ser mucho más íntegro, mucho más abierto de mente, mucho más inclusivo, etcétera. Entonces, nuestra realidad también se va viendo moldeada y nosotros la vamos moldeando día a día tanto en los aspectos prácticos como a su vez también desde la educación. Eh, de hecho, ustedes mismos en este momento están siendo un sujeto de prueba porque están ahora conociendo lo que era el idealismo de Hegel o el materialismo de Feuerbach y ya eso a ustedes les permite también entender la vida desde otro punto de vista. Entonces, estamos constantemente en esa transformación. Ahora, eh, ¿por qué es importante estos postulados? ¿Ya? Que viene a ser, digamos, el propósito final y que les voy a leer un poco lo que yo escribí. Con dichos postulados, Marx aspira a transformar la filosofía materialista en una filosofía de la práctica revolucionaria, es decir, de la transformación de las estructuras, condiciones y subjetividades existentes, entendiendo que los hombres y la sociedad misma son una práctica social que solo puede ser transformada desde la acción activa de los mismos. En palabras de Marx, la vida social es, en esencia, práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. ¿A qué vamos con esto? Que una vez que Marx se da cuenta de que tomando todos estos aspectos ya no basta simplemente con tener una idea, sino de que también existe una práctica, es cuando el marxismo comienza a tomar cuerpo en una característica revolucionaria. Porque se da cuenta de que si Marx en el siglo XIX está viviendo eh, una desigualdad social, política, económica profunda entre dos grupos, como son los burgueses y los proletarios, ahí es cuando Marx comienza a hablar de la lucha de clases y el por qué son los trabajadores o los proletarios los que van a transformar el sistema. Porque ahí se da cuenta, estudiando por supuesto también la historia, de que han sido ellos los que justamente han permitido la transformación misma de la sociedad. Entonces, tomando en cuenta aquello, Marx, también en los que son este escrito sobre las tesis de Feuerbach, que se los puedo compartir porque son dos planas, dos, tres planas, no más que eso, y muy cortito, él termina diciendo de que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y ahí es cuando el marxismo da rienda suelta a entender que la filosofía no es solamente una ciencia para poder estudiar la realidad, sino de que es una herramienta material para el cambio. El pensamiento ya no se trata solamente de contemplación, sino, y ahora lo relacionamos con el centro, es el yunque sobre el cual se moldea a través de la práctica social, en este caso la historia humana. Somos nosotros mismos los que les vamos dando cuerpo a la realidad y no la realidad que para algunos pareciera ser que simplemente se nos somete. En otros términos, y a propósito también de los objetivos que tiene este centro, si no existiera este centro que lo que busca es reivindicar el marxismo, probablemente estos meses hubieran pasado de largo y no hubiera aparecido absolutamente ninguna otra opción para poder reivindicarlo y probablemente el día de hoy no estaríamos aquí. Que eso también es algo que a futuro vamos a ver en las próximas clases, porque el presente es un cúmulo de circunstancias que
Bueno, no quiero hacer spoiler, pero el marxismo tiene desde un punto de vista filosófico cositas bien interesantes, la verdad. Eh, Voy a dejar de compartir ahora y quedamos, digamos, abiertos para las preguntas que tengan.